Listo, muy bien. Entonces, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el tema de ácidos nucleicos 1. ¿Ya? Pero primero vamos a comenzar con esta pregunta. Casi yo quisiera que cualquiera me pueda ayudar, ya sea con el micrófono, ¿ya? O con el por el chat, ¿ya? Cualquiera. Acá está mi tabla de cosas y puedo ver cualquiera de las respuestas o escucharlas, ¿no? Entonces, ¿qué creen que haya pasado con esto? Tenemos esta imagen y tenemos esta otra imagen. ¿Qué relación creen que pueda existir? No se preocupen si está un poco así. Esa era también como que la idea. Ahora sí, les vamos a dar una imagen más. Y por favor, ahora sí quiero que participen para iniciar, ¿no? Y para relacionarlo con la clínica, ¿no? Porque no es dato bioquímica y luego ya me olvido, ¿no? Tiene mucha relación. Entonces, iniciamos con ese primer acto, ¿ya? Un primer acto en donde encontramos qué cosa, una familia, ¿no? En un campo, al parecer, no siendo un campo. El segundo acto, tenemos esta imagen. En el tercer acto, tenemos esta imagen. Ahora sí. Yo creo que ya pueden tener alguna idea de lo que ha pasado. Ahora sí, manitas levantadas o algún comentario. Que me digan qué es lo que creen que puede haber pasado. ¿Intoxicación? ¿No es cierto? Claro, puede ser, ¿no? Intoxicación. Probablemente por o algo que trajeron su propia comida o por esto, ¿no? Por estos honguitos, ¿no? Champiñones, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y ahí viene la otra imagen. Bueno, entonces dice, un día de campo, ¿no? Una familia reunió algunas setas silvestres y les envió su ensalada. Poco después todos se enfermaron. El niño más pequeño presentó los síntomas más graves, que justamente era lo que quería ejemplificar con esto, ¿no? Un poco de prejuicio. ¿Qué más dice? Ya, la familia presentó estos efectos debido a una incapacidad primaria de sus células y tejidos de sintetizar proteínas, sintetizar lípidos, sintetizar DNA y sintetizar carbohidratos, reparar el daño en el DNA. Entonces, vamos a ver cuál sería la respuesta, ¿sí? Pero no lo vamos a saber ahorita, sino quiero que piensen en ello ya durante la clase y bueno, pues luego vamos a poder ver la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tiene este caso, no, con el tema que vamos a ver hoy? Porque vamos a hablar específicamente, ¿no? De la replicación, no, replicación, ahorita sí, replicación y antes de eso hablar del ADN como tal, ¿no? Pero antes, acá está la pregunta, yo les quiero hacer, ¿no? La pregunta llamada de ¿qué es un nucleótido? Esta parte netamente es de un poco de biología, el doctor Fujita también incluso coloca algunas diapositivas porque es importante tener en claro las bases para luego ir avanzando. Entonces acá, yo por ejemplo, ya sé que es un nucleótido, no lo voy a hacer. Entonces necesito alguien que me diga qué es un nucleótido, qué se acuerda. Algo a preguntar. Damara. ¿Recuerdas qué es un nucleótido? A ver, dice estructura del ácido nucleico. Ya, ¿cierto? Claro. Está en relación. A ver, Valeria o María. Ajá, a ver, dime Renzo. Que levantas la mano. Podemos definirlo como la suma de fosfato más azúcar más una base nitrogenada. Ajá, exacto. Ya, muy bien. Gracias, Renzo y Ani. No les dije, lo voy a recalcar en la siguiente diapositiva. Nosotros vamos a tener un cajón, ¿ya? Un cajón que yo hago los aparatos. Pero por cada diapositiva así grande que pongo, no, pongo una imagen, un meme, probablemente una preguntita, los que vayan a responder y respondan todo bien, ¿no? Te van a llevar algunos puntos. Yo voy a decir, ¿no? En este caso, ambos van un puntito, ¿ya? Renzo y Amy. Gracias.
¿Y cuál es el premio? Solo para los que ganan uno o dos primeros puestos, vamos a ver cómo van respondiendo. Se van a llevar un Kahoot aparte, ¿no? Solo para ustedes, con otras preguntas obviamente, ¿no? No van a ser los mismos. Y ya está. Entonces, ese es como que bonito. Entonces vamos a continuar. Ya, nucleótidos, ¿no? Como decía Renzo, o bueno, primero Jaime, está relacionado a los ácidos nucleicos, porque al final nosotros tenemos 4 tipos de biomoléculas, ¿ya? Recuérdense, tenemos a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos es el ADN, el ARN, ¿no es cierto? Son las moléculas más grandes que nos recuerdan a ellos. Pero, ¿de qué está hecho el ADN, el ARN, ¿no es cierto? De algo más chiquito, ¿no? ¿Qué es ese algo más chiquito? ¿Qué es esa unidad mínima? El nucleótido. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo decir que la unidad mínima de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Ahora, como lo comentaba Renzo, nucleótido, ¿no es cierto? Va a estar formado por una base nitrogenada, azúcar y fosfato, ¿ya? Y acá lo podemos ver, este es el fosfato, acá tenemos la P, ¿no es cierto?, de fósforo, acá tenemos el azúcar básicamente, ¿no? Y la base nitrogenada, ¿no es cierto?, que vamos a recordar que puede ser purina o pirimidina, pero ahorita vemos ello. Otra cosa que tenemos que recordar es el término de nucleócido, ¿ya? Eso también, acuérdense, nucleócido es cuando uno tiene la base nitrogenada y el azúcar, más no el fosfato, ¿ya? Entonces, si acá tengo mi base y tengo mi azúcar, hasta aquí nada más, como dice esta letrita, es nucleócido, ¿no? Pero si ya le añado 1, 2, 3 fosfatos, lo que sea, ya es un nucleótido, ¿no? Y obviamente si tiene 2 fosfatos, difosfato se llama, ¿no? Si tiene solo uno fosfato, y si tiene 3, trifosfato, ¿ya? Y por otro lado el azúcar, ¿no? Ahorita lo vamos a diferenciar. Hay 2 tipos de azúcar, la desoxirribosa y la ribosa. La ribosa le pertenece a la RN, ¿ya? R, y en cambio el ADN viene del ácido desoxirribonucleico, o sea que está usando un azúcar de tipo desoxirribosa, ¿ya? Vamos a estudiar más de cerca cada uno de estos componentes. En el caso de las bases nitrogenadas, son compuestos orgánicos cíclicos, ya son anillos básicamente, ¿no? Uno está formado por un anillo, las pirimidinas, y las purinas están formadas por 2 anillos, ¿no? Como me acuerdo de cada una, hay una mnemotecnia súper común, ¿no? En el Carenius también la mencionan, que debe ser agua pura. ¿Por qué? Porque tú te acuerdas, A y G son purinas, ¿ya? Puras. A y G son purinas. ¿Cuáles son las A y G? Adenina y guanina, ¿ya? Adenina y guanina son bases nitrogenadas de tipo purina. ¿Y las pirimidinas qué cosas son? Son la citosina, la timina y la uracila, ¿ya? Otro datito que tienen que conocer así rápido es que la guanina se une con la citosina con 3 puentes de hidrógeno, mientras que la timina y la adenina se unen entre sí mediante 2 puentes de hidrógeno. Entonces, ahora pregunta para todos. ¿Cuál creen que es mucho más fácil cortar por una enzima? ¿La unión entre la timina y la adenina o la guanina y la citosina? Timina adenina. Ajá, ¿no es cierto? Ajá, muy bien, Sebastián, ¿no? Claro, porque al final, eso es lo que, al final la célula como tal busca ahorrar energía, ¿no es cierto? Y usarla en las funciones que debería, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, ¿no? Que cortar 100 enlaces versus 2, te vas a ir a cortar 2, ¿no es cierto? Y así. Entonces, esa es una de las características de la caja tapa, que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Que está formada por adeninas y timinas, ¿no? Entonces, lo que tenemos, por supuesto, después, es que el azúcar no vendría a ser un monosacárido, ¿ya? Esto vamos a estudiarlo bastante mejor en carbohidratos. De hecho, tenemos que ver el orden de esas asesorías, pero como ustedes esta semana van a ver ADN, vamos a iniciar con ello, ¿no? Y bueno, el punto es que por su clase de carbohidratos ya más o menos conocerán que la unidad mínima de los carbohidratos son los monosacáridos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, etcétera. Y con respecto a los, por así decirlo, a los tipos que hay en los nucleótidos, van a ser 2 específicos, ¿ya? Uno es la ribosa y otro la desoxirribosa, ¿ya? ¿En qué se distinguen? Yo quiero que vean esta parte. Bueno, primero acá, contemos, ¿ya? Contamos los carbonos. Este es el carbono 1. Este no sería el carbono 1, no, porque este es base nitrogenada. Estoy contando en mi azúcar, ¿ya? Entonces, empiezo por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Ya? Carbono 5. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lo escribe, no? ¿Cómo se lo denomina, no?
carbono, ¿cierto? Carbono 1, carbono 2 y así, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Ya, ahora sí. Entonces, en este carbono 1, ¿qué veo? ¿No es cierto? Veo que hay una base nitrogenada pegada a él, ¿no es cierto? Y básicamente bioquímica es un poco de ello, ¿no? Es como un poco del veo, ¿no? Es analizar las cosas, ¿no? Listo, ahí está pegada la base nitrogenada y eso es lo que yo quiero que se acuerden. En el carbono 1 del azúcar de nucleótido se encuentra la base nitrogenada 2. En el carbono 2, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy ahora sí acá, en esta imagen, en donde veo que hacia abajo hay un H y acá hacia abajo hay un H. Entonces, otra vez veo. Que en la ribosa tengo un OH, o también llamado un oxidrilo, ¿ya? O un grupo oxidrilo, mientras que en el carbono 2 de la desoxirribosa solo veo un hidrógeno. ¿Qué es lo que pasó? Perdió su oxígeno, se desoxigenó. Por eso se llama así, desoxirribosa. Ya vieron que es sencillo, ¿no? Y un poco también intuitivo. Entonces ahí ya no hay pierde, ¿no? Saben que en la desoxirribosa solo van a tener un H porque se desoxigenó y por lo tanto en vez de tener OH tiene H. Y el otro tiene OH, ¿ya? Muy bien, y justo si les preguntan a ustedes, ¿cuál es el carbono neutro? Uno se tiene que fijar para ver si un ácido nucleico es una ribosa, digo, es parte del ADN o del ARN, ¿no? Hablando solo del azúcar, ¿en qué carbono se tiene que fijar? En el carbono 2, ¿no? Ya está. ¿Por qué digo esto? Porque si hubieran dicho en general, también yo me puedo fijar en la base nitrogenada, ¿no? Por conocimientos previos de biología, ustedes se acordarán que el uracilo forma parte del ARN, ¿no es cierto? Y así. Y mientras que, por así decirlo, cambia, ¿no? Con la timina, que está en el ADN. Como que son hermanos, pero cuando hablamos de ADN, tenemos el timina. Cuando hablamos de ARN, tenemos el... Muy bien, en el carbono 3, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que sucede es que el OH, ¿no es cierto?, que está aquí, que está abajo, ¿no es cierto?, va a tener contacto con otro nucleótido, ¿ya? Y eso es importante porque al final tú tienes que formar una larga cadena de ADN. Entonces, tu azúcar tiene que estar de la mano, ¿no es cierto?, arriba y abajo, uniéndose con otros nucleótidos, ¿no? Entonces, ese es uno de los carbonos que te ayuda a hacer crecer la cadena del ADN, del ARN, ¿no? Y ahora, ¿dónde está el otro? Aquí, en el carbono 5. También, si hay una mano que se extiende por abajo para agarrar un nucleótido, una mano se tiene que extender hacia arriba para asegurarse de agarrar a otro nucleótido, ¿no? Entonces, esa es la razón. Aquí es donde se va a unir otro. No exactamente aquí, sino en el grupo fosfato, ¿no? Y así. Muy bien, y al carbono 4 no hay función, ¿ya? Entonces, esto es sencillo de acordarse, ¿no es cierto? Por favor, recuerden los tipos de primidas que hay, tipos de purinas, ¿no? El agua pura les ayuda con ello, la cantidad de enlaces después de hidrógeno, ¿no? Así como estas funciones de los 5 carbonos de azúcar, ¿no? Siempre recordarles que un nucleótido se va a unir con otro nucleótido, y todo ese trabajo lo va a hacer una enzima, ¿ya? Esa enzima la vamos a ver luego, pero les quiero recordar que esta enzima siempre va a ir en sentido 5 a 3, nunca va a trabajar de 3 a 5, va a ir de 5 a 3. ¿De dónde viene 5 a 3? Ah, ¿ves? Justamente como un nucleótido se agarra el carbono 5 y otro el carbono 3, entonces vamos a tener presentes estos dos carbonos, ¿ya? 5, 3, 5, 3, 5, 3. Muy bien, funciones de nucleótidos. Uno, ¿no es cierto? Ya lo saben, que es un monómero, ¿no es cierto?, de unidad mínima de los ácidos nucleicos, ya sea del ADN o del ARN, ¿no? Acá vemos en la célula su núcleo, cromosoma, que básicamente es un ácido nucleico compactado. Vemos por ahí, ¿no es cierto?, todo el ADN, ¿no es cierto?, vemos ahí las histonas, ¿no es cierto?, que son proteínas. Y luego vemos a mayor zoom, ¿no?, lo que vendrá a ser estas unidades mínimas, ¿no? Y ahí vemos su fosfato, su base nitrogenada y el azúcar, ¿no? Otra función que tienen los ácidos nucleicos, porque no solo forman parte del ADN y el ARN, sino también es metabolismo energético, ¿ya? Los componentes coenzimáticos, ¿no? El ATP, GTP, NADPA, todo eso es importante, ¿no? En este caso acá vemos el ejemplo más sencillo, en el que el ATP es justamente una reserva energética, una moneda energética, ¿ya? Una moneda de energía. Y cuando le cortan el último trocito de su grupo fosfato, vamos a dibujar.
Chan, 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 chan. Ya. Muy bien, entonces cuando se le corta este pedacito, o sea, todos estos están unidos por enlaces, ¿no? Siempre, ¿no? Acá no hay pegamento, no hay dibujo, ¿no? Sino hay enlaces químicos. Pero este enlace es súper potente, o sea, tiene bastante energía. Y cuando tú lo cortas, ¿no es cierto? En vez de tener ATP, obtienes ADP, ¿no es cierto? Más fósforo inorgánico, ¿no? Uno solito que ahora solito y el resto se quedó como ADP, porque solo hay dos. ¿Qué se está liberando? ¿No es cierto? Se está liberando energía, ¿no? Y bastante energía. Por eso es que el ATP se utiliza de esa forma, ¿no? Al romper ese enlace, liberas energía y este se tiene que recargar. ¿Cómo? Entregándole energía, le entregas energía, ¿no es cierto? Y se vuelve a unir y bueno, pues está cargado y así, ¿no? También vamos a ver todo eso y vamos a continuar. Ya, bueno, acá también es importante esto, ¿ya? Porque vamos a hablar bastante en carbohidratos de NADH, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Bueno, acá tenemos justamente los ejemplos. En el caso del NAD, a ver, espérate, acá está. NAD y NADH, ¿cuál es la diferencia, no? Acá también, no veo, sino buscando 7 diferencias, solo tenemos que encontrar una. Y acá está ya sombreado, ¿no es cierto? Acá hay 2 H's y acá hay un H, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué importa, no? Bueno, lo que importa es esto, que arriba, en la nomenclatura, ¿cómo está escrito? NADH con algo más, con algo menos o solito. Solito. ¿Eso qué significa en química? Que está neutro, es una molécula que no tiene carga. En cambio, acá al otro lado tenemos una molécula que sí tiene carga, ya no se va a llamar molécula, sino se va a llamar un cation, ¿no? En este caso no tanto porque, bueno, pues está cargado como tal, digo, tiene más de un elemento por acá, ¿no? Pero de todas formas tiene carga. ¿Eso qué significa? ¿No? Otra vez, en química, si yo tengo dos cantidades de cargas opuestas, pero las cantidades son iguales, 2 versus 2, ¿no es cierto? Esto me da más 2, esto me da menos 2, ¿cuánto sale la suma? No sé, queda 0, o sea, hay 0 de carga. Pero, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado para que haya más positivos, ¿no es cierto? Porque esto se quedó con más que negativos, ¿no es cierto? Tuvo que eliminar un menos, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que me da? ¿No? 2 menos 1 más 1. Y justamente es lo que tenemos ahí, más 1. No es escrito el 1 porque se sobreentiende. Si hubiera 2, ahí sí se tiene que escribir más 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Según lo que te estoy diciendo, es que se perdió una carga negativa, ¿no? Y bueno, pues eso lo vemos acá, ¿no es cierto? Se perdió ello, ¿no? Por lo tanto, acá podemos ver que esa carga negativa fue electrones en general, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Se está separando un positivo, pero también 2 negativos. O sea, en general se está separando menos un negativo, ¿no? Ya. Ahora, hablando de oxidación-reducción, ¿no es cierto? ¿Quién está perdiendo los electrones? ¿no es cierto? El NADH va a perder electrones, ¿no? En el sentido de, mientras que el NAD, que no tiene los electrones, los va a ganar, porque se les van a sumar, se les van a añadir, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién se está reduciendo? El NAD, ¿no es cierto? El NAD porque está ganando electrones, y el que pierde electrones se está oxidando. ¿Está? No es tan difícil, eso también es un recordar de química, de reacciones redox, ¿no? Reacciones tipo redox. Muy bien, entonces eso sería lo más importante y yo lo que les voy a recalcar luego en carbohidratos es esto, ¿no? Que se acuerden de que el que está dispuesto a llevar electrones, tiene espacio para llevar electrones, es el NAD+, ¿no es cierto? Porque va a ser una carreta vacía, ¿no es cierto? Él puede llevar electrones, pero cuando ya está llevando electrones, ¿no es cierto? Ya no, a ver, no, así. Se llama NAD, ¿no es cierto? NAD+, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una carreta vacía y tiene disponibilidad para llevar algún electrón. Pero cuando ya está junto, ¿no es cierto? Ya está llevando esos electrones, se llama NADH, ¿no es cierto? Porque está completo, es una carreta llena, ¿ya? Yo le llamo así, carreta vacía, carreta llena. Listo. Bueno, vamos a igual conversar mucho más eso con otros ejemplos cuando hablamos de glicólisis y así, que es carbohidratos 2, básicamente. Luego tenemos mensajes intracelulares, ¿ya? El AMP cíclico y el GMPC, que
en la que encontramos que un ligando, que es un primer mensajero, ¿no es cierto?, lleva a la célula un mensaje, ¿no? Y bueno, pues acá hay toda una serie de cositas que ya vieron también en Carbohidratos 1, que es la vía de señalización, que vendrá a ser su receptor, ¿no es cierto?, su transductor, y bueno, pues también su amplificador, que sería acá la de la clase. Y miren acá cómo es que estamos trabajando con ácidos nucleicos también, ¿no es cierto?, ATP, AMP cíclico, etc. Este AMP cíclico es importante, AMP cíclico. ¿Por qué? Porque al final va a llevar el segundo mensaje, ¿no es cierto?, y va a obtener una respuesta de la célula, ¿ya? Ahora, metabolismo. Con respecto al metabolismo, acá tenemos dos cosas, ¿no? Eso también es de carbohidratos, bueno. Pero bueno, acá en ácidos nucleicos yo les hago como un resumen chiquito para luego extendernos un poco más en ella. En síntesis, ¿no? ¿Qué es la síntesis? La síntesis es el crear, ¿no es cierto?, el sintetizar, el construir, más que todo, ¿ya? Tú tienes varios bloques de Lego separados, chiquitos, los vas uniendo, los vas compactando y estás generando una torre, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es sintetizar, ¿no? En cambio, el catabolismo es al revés, tienes su torre y empiezas a degradar, a romper, a destrozar, porque quieres hacer de lo complejo a lo más simple. En cambio, síntesis es de lo simple a lo más complejo, ¿ya? Entonces, por acá vemos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con ácidos nucleicos? Es que el ADN no nació así, de frente al ADN, ¿no? Sino que se construyó. Entonces, podemos sintetizar de forma de novo. ¿Qué significa eso? O sea, de la nada, o también según vías de recuperación, también llamadas de reciclaje, de salvamento, salvataje, etc. Biosíntesis de novo significa que vamos a construir, por ejemplo, una bicicleta, así, de la nada. Vamos a construir, yo qué sé, vamos a hacer el Porsche, el Hebe, ¿no? Y luego lo vamos a pasar por una fábrica para generar las ruedas, y luego vamos a fundir el acero con no sé qué otros metales, aluminio, luego vamos a coser la tela para hacer justamente el asiento, ¿no? Hacer todo eso para obtener una bicicleta, ¿ya? En cambio, vías de recuperación que es, no, dicen, bueno, acá tengo unas llantas ya hechas, acá tengo justo el esqueleto de una bicicleta que me encontré por ahí, ¿no? Y por ahí tengo un asiento. Entonces, eso lo uno y ya está. ¿Quién acaba más rápido? Las vías de recuperación. ¿Quién gasta menos energía? Las vías de recuperación, ¿ya? Es lo que quiero que sepan. Muy bien, y con respecto al catabolismo, básicamente es eliminar, ¿no es cierto?, degradar las cosas, porque de repente está mal hecho, ¿no? Como que en una bicicleta le pones ruedas cuadradas, ejemplo. Entonces, tú lo ves, te lo entrega, está mal. Entonces, lo mandas a destrozar, a cambiar, no, a limitar, porque está mal hecho. Está dañado, ¿ya? Pero también pueden eliminarlo cuando está bien, pero está excediendo, es decir, no sé, pues le pidieron unas 50, ¿no? Que son 50 pastelitos, ¿ya? Pero alguien preparó 60. Entonces, esos otros 10, ¿cierto?, se tienen como que eliminar o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en exceso, ya no se necesita más, ¿ya? Entonces, eso sí. Y con respecto a la regulación, acá es importante porque tenemos que modular la síntesis. Síntesis y catabolismo. Tenemos que regular esos dos procesos, porque no podemos dejar que se construya así toda la vida, ¿no? Y luego tenemos un exceso que nos cause problemas a nivel de, como la gota y así, pero también no podemos dejar que todo se destroce, ¿no? Entonces tiene que haber una regulación o equilibrio, y ahí se encarga la regulación del metabolismo de la síntesis de ácido nucleico. Entonces, para hablar un poco más de ello, tenemos que hablar de el PRPP. ¿Qué es PRPP? No es RPP, es PRPP. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Vendría a ser el fluoxpo-5-ribosil 1-pirosulfato, ¿no? Vamos a hacer un zoom. Y bueno, esto consiste, ¿no es cierto?, en lo que vendría a ser la famosa del 5-ribosil. Acá contamos es el carbono 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. En carbono 5, esta molécula ya tenía un grupo fosfato, acá también lo conserva, pero acá se le añade, si se dan cuenta, un grupo fosfato, no te dice, porque acá dice ATP y sale AMP. ¿Cuánto se quedó? ¿Cuántos grupos fosfatos se quedaron? 2.
porque es de 3 fosfatos. Entraron 3 fosfatos, salió 1, se quedó 2. ¿Dónde están los 2 acá? 1, 2. Grupos fosfatos, ¿no? ¿Y cómo se le llama a esa unión de 2 grupos fosfatos? Cuando están juntitos. Pirofosfato. ¿Y dónde están ubicados ese pirofosfato? En el carbono 1, ¿no es cierto? Aquí. Y ya está, por eso se llama 5-fosforibosil 1 pirofosfato, ¿no? O PRP. Entonces, esta es una molécula, ¿no es cierto?, que nos va a servir para construir, para sintetizar los ácidos nucleicos, ¿ya? Y va a ser el precursor en las vías de las adeninas, de las purinas, pero también va a ayudar en la síntesis de las pirimidinas. Ahora, con respecto a las funciones, como les decía acá, esto también es clave, porque este PRPP nos ayuda en la síntesis de nuevo de las purinas, pero también forma intermediario de la síntesis de las pirimidinas, convierte la base de los nucleótidos en salvamento, ¿ya? Lo vamos a entender a medida que vayamos viendo estas vías, ¿ya? Porque ahora sí vamos a empezar a ver las vías. Las vías metabólicas que tanto caracterizan al curso de bioquímica. Entonces iniciamos con la síntesis de nuevo de las purinas. Con síntesis de nuevo, acá iniciamos con el PRPP, ¿no es cierto?, que está por aquí. Y si se dan cuenta, no tenemos que memorizar cada uno de estos procedimientos, pero sí recordar lo más importante. ¿Cuántas reacciones son? Son 10. ¿Y qué está pasando en esas reacciones? Diversas moléculas se están acercando, ¿no es cierto?, al PRPP para añadirle, brindarle una molécula, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí se nota que la glicina está ahí aportando el ácido fólico, ¿no? La glutamina, el aspartato, etcétera, ¿no? El fumarato más bien acá se está eliminando, y así. El punto es que luego de esas reacciones, que son bastantes, ¿no?, y peor los nombres de las enzimas que realizan cada de esas funciones, va a generar un IMP, y ese IMP, ¿no es cierto?, sería nuestro inosina monofosfato. Eso va a ser importante porque luego en esta vía se va a dividir, ¿ya? Pero bueno, nos quedamos acá, ¿no? PRPP a IMP. ¿Por qué? Porque es por medio de 10 reacciones. Entonces acá se dan cuenta que este IMP al final tuvo bastante ayuda, ¿no es cierto?, de otras moléculas que fueron ayudando por eso, ¿no? Entonces, partimos ahora desde el IMP, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué es lo que sucede? Se divide en todos los caminos para generar la familia de las adeninas y las guaninas. Con respecto al de las guaninas, tenemos esta curiosidad, que para generar AMP necesitas GTP. ¿Y el GTP dónde está? Acá, es parte de la familia de las guaninas. Pero para formar guaninas, para formar GMP, tienes que formar primero ATP, para que eso te ayude a formar las guaninas. Eso ayuda, ¿no es cierto?, al metabolismo, porque cuando hay un exceso de GTP, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular, no va a hacer daño, no. Sino que esto va a ayudar a sintetizar de forma rápida a esta otra vía, que es el IMP hacia AMP. Y eso va a ayudar, ¿por qué? Porque se van a vincular, ¿no es cierto?, las guaninas con las adeninas. No es que vaya a haber demasiadas guaninas y así. Con respecto a la regulación de la síntesis de NOVO, por acá tenemos que, esto también, por favor, presten atención, que el AMP y el GMP y todas ellas son las purinas. Por eso la parte final, vámonos desde aquí, donde tenemos el PRPP. Este PRPP se va a transformar en praquiestrano. Pra es una de las moléculas que está por acá, ¿no? Por aquí, ajá, acá está el pra, ¿no? Todos los nombres que van a recibir. Esos intermediarios. El punto es que hay una enzima, mira, que convierte de PRPP a pra, obviamente, ¿no? Y acá está su nombre, PRP amidotransferasa, y el punto es que cuando hay un exceso, ¿no es cierto?, de estas purinas, ¿no es cierto?, es decir, que hay demasiadas purinas, ellos le dicen, oye, PRP amidotransferasa, deja de trabajar, porque ya hay bastante, ya nos dijeron que son bastante, por lo tanto deja de trabajar un poco, ¿no? Bueno, pues lo hacen y por lo tanto ya no genera más purinas, ¿no? Por otro lado, ¿no es cierto?, se puede tener en contacto con la 5-P ribosa.
De la misma forma, se obstruye esta vía, ¿no es cierto?, para generar el PRPC. Ahora, con respecto a la retroalimentación positiva, ¿qué es lo que pasaría si está en muy poco? AMP y GMP, o sea, la escasez de las purinas, entonces ellos mismos le mandan un mensaje y le dicen, oye, AMP trabaja, ¿no? Y bueno, pues estimulan para que trabaje. Y por último, el PRP, ¿no es cierto?, también puede estimular a la PRA para que trabaje más, ¿no es cierto? Como que a cada persona depende de esa persona. Entonces le llega un correo, por ejemplo, y otro, ¿no? Y todas esas respuestas tienen que pasárselo a esta persona, ¿no? Le llega bastante, es como que está súper apurado, súper urgente en que esta función más amable produce. Entonces, eso es lo que sucede. Eso también sería un tipo de retroalimentación positiva. Con respecto a la degradación de nucleótidos, es sencillo, porque aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que la purina, las guaninas vienen por acá, ¿no es cierto? Mira que están las adeninas, purina, bueno, adeninas, y por el otro lado las guaninas. Entonces, ellas, cuando ya están en exceso, cuando ya son bastantes, solitas se degradan, ¿no? Y esa degradación convierte en una formación de la santina. Esa santina va a ser drenada por el ácido úrico, el urato, etc. Ahora sí, pregunta. Ya, dice alguien que explique, alguien de ustedes, ¿no?, que explique la regulación positiva de la síntesis de purinas. Si quieren puedo retroceder la diapositiva también. A ver, vamos a preguntar, ¿puedo retroceder ya? Ya, a ver, Diego. A ver, Diego, ¿no? No traigo bien. Sí, Diego, y si no, Luan, podrían explicar esa parte, la retroalimentación positiva, lo que está en el verdecito. Recuerden que en esto no se pone un problema, pero no pueden escribir, ¿no? Como que ahorita no lo sé, no lo sé. Ya, otra persona que voy a llamar. Ana. Ana Nicole. Ya, de forma rápida, vamos a ver esto. Ya, más preguntas, poquitos, ya. Un tiempito para que alguien nos si quiere puede explicarlo. Bueno, pues obviamente se llama el poquito. Ahí ya tengo a Aime y a Renzo y a José. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya. Listo, entonces básicamente, para recordar, ¿ya?, es que la retroalimentación positiva tiene que ver con un feedback que lo que busca es incrementar la producción, por eso quiere decir positivo, ¿no? Entonces, si tenemos acá las purinas, no, un estímulo para tener una retroalimentación positiva es que haya pocas.
pocas purinas, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas pocas purinas, digan, no, le dicen a los fabricantes, oye, produce más de nosotras, ¿no? En este caso conversan con el IAP, produce más, ¿no? De esa forma hace que se generen más, ¿ya? Otro, el exceso de PRPP, ¿no? En este caso, exceso de sustrato en una reacción. Imagínense que están, que tienen elementos para preparar un brownie, por ejemplo, ¿no? Ya. En su cocina y están esperando, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si hay, no sé, pues como que en su familia de la nada compra un poco más de harina, un poco más de huevos, un poco más de azúcar, un poco más de tal? Es como que el ambiente está súper listo para que preparen ese brownie, por así decirlo, ¿no? Entonces es lo que sucede. Además de esos sustratos, ¿no es cierto? Como que esos mismos sustratos llaman, reclaman ser preparados y convertidos en brownie. Es lo que sucede acá, ¿no? El exceso, ¿no es cierto?, del PRPP del sustrato, ¿no?, estimula la producción de el siguiente componente, en este caso el PRA. ¿Y así? Muy bien, entonces pasamos. Acá tenemos el salvamento de purinas, ¿ya? En este caso, menciona la conversión de la fase, ya, bla, 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 bla. Nos ubicamos en la parte de abajo. Acá tenemos grasas nitrogenadas, luego un nucleócido y luego un nucleótido. El salvamento, el salvataje, ¿se acuerdan de lo que les había hablado de la bicicleta? ¿Ya? Bicicleta en este caso que yo hago una de la nada, que sería de nuevo, y otro que lo hago reciclando. Ese es salvamento, salvataje, reciclaje, ¿ya? Por lo tanto, acá miren la jugada. Tenemos una adenina y la juntas directamente con una PRPP y ¡fuan! Por medio de esta enzima se convierte en AMP, ya que está en el formato de nucleótido. O la hiposantina o la guanina lo junta con un PRPP, ¿no es cierto? Y por medio de esta enzima, la HGPRT, ¡fuan! Directo, ¿no es cierto?, se convierte en GMP. Lo hace mucho más rápido. Acá ya no hay 10 reacciones, en su caso solo hay una, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿no? Esas son las vías de salvamento de las purinas, ¿ya? Hay otra enzima que quiero que también recuerden bastante, porque es súper importante, que sería la enzima ADA. La enzima ADA o adenosina de aminasa, ¿ya?, es la enzima que ayuda a convertir la adenosina en inosina, ¿ya? De izquierda a derecha. ¿Y qué más, no es cierto? Esto va a ser importante porque cuando hay un defecto de esta enzima, ¿no es cierto?, que está en varias de nuestras células, pero principalmente en los linfocitos, que son células inmunes que nos defienden de la resto de patógenos, etc. Cuando esa enzima falla, entonces esos linfocitos también van a fallar y por lo tanto vamos a estar muy expuestos a que nos podamos enfermar y tal, pero demasiado expuestos. Entonces eso es lo que sucede. Acá tenemos la SCID, que sería síndrome de inmunodeficiencia combinada, o también llamado niños burbuja, ¿no? ¿Por qué? Porque como están dañados, ¿no es cierto?, sus linfocitos, esas células defensoras, ¿no? Porque está dañado la enzima ADA, hay ausencia de la enzima ADA, entonces no lo van a poder defender bien y por lo tanto van a tener que estar viviendo con con este tipo de ropa, ¿no? Y en ciertos lugares sí, están así protegidos porque no pueden estar en contacto con el aire, porque se pueden enfermar de eso. No por el aire, porque ustedes saben que el aire son gases, pero tienen ahí microorganismos y tal. Muy bien. Entonces acuérdense, SCID, síndrome de inmunodeficiencia combinada, ¿no es cierto?, es la ADA, ¿no es cierto? Se da por una ausencia de la ADA. Y el otro, el síndrome de Lesch-Nyhan, es cuando hay ausencia del HPRGT. ¿De dónde están? Justo estas dos están aquí. Aquí está la ADA y aquí está el HPRGT, ¿no? Es otra enzima de salvamento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Mira, porque esto es lo que me da, ¿no? En este caso, ocasiona, ¿no?, un trastorno, bueno, es un trastorno hereditario ligado a la X, ¿no? Y algunas de sus características en la clínica es, por ejemplo, que tienen hiperuricemia, es decir, que tienen alto contenido de ácido úrico en su orina. También tienen la coreoatetosis, que básicamente es un tipo de corea, que corea danza, que se mueve así de nada de forma involuntaria, y es por eso es que miren, están así, ¿no?, con esta cosita, pero más que eso, aparte de que tienen retroceso mental, tienen una patología en la que hacen que tienen daño en el sistema nervioso central, ¿no? Y lo que hacen es que se autolesionan, ¿no?, sin querer hacerlo. Se muerden así bien feo, ¿no? Se muerden su propia boca, ¿no?, su lengua, ¿no?, sus brazos, todo se arañan.
Y bueno, por eso es que están de esa forma, ¿no es cierto? Para que no se hagan daño. Incluso les colocan algo en su boca para que no se mueran. Bueno, entonces saben, síndrome de Schnitt, ¿cuál es la enzima que está mal? La HPGRT, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con la síntesis de nuevo de las pirimidinas, en la cual básicamente tenemos esto mucho más sencillo, porque acá en las pirimidinas tenemos a la timina, ¿no es cierto? A la guanina no, a la timina, ¿no es cierto? El uracilo, y en este caso, y a la citosina, ¿no? Y en este caso tenemos que todo comienza con la carbamilfosfato. Y mira, ahí se va a convertir en UMP, ¿no es cierto? A través de unas 5 reacciones, y mira, por acá está el PRPP. ¿PRPP es precursor? No, porque el precursor debería estar aquí, ¿ya? Así como al otro lado, así como ¿no es cierto? Precursor. Por lo tanto, ¿cuál sería la función de la PRPP en la síntesis nueva priminas? Es que es un intermediario, ¿no? Igual es necesaria su función para que esto para que esta vía pueda continuar, ¿no? Pero es intermediario y ya no es precursor. Y bueno, eso sería lo principal. Vamos a pasar a lo siguiente, que es después de la UMP. Después de la UMP, esta se convierte en UDP y ella vendría a ser el intermediario, ¿no es cierto? Básicamente, antes de que se ramifiquen estas vías, ¿no? Por acá obtienes las citocinas, ¿no es cierto? Por acá obtienes la timina y antes los uracilos. Entonces, es simplemente para recordar ello, ¿no es cierto? Que el intermediario es el UDP, ¿no es cierto? Y que, bueno, en la síntesis, ¿no? De las pirimidinas interviene ¿quién? Era la N5N10 metilentridrofolato o derivado del ácido fólico, ¿ya? Acuérdense de esto, ¿ya? En la síntesis de las pirimidinas. Ahora, eso también es importante, ya nos acercamos para la sección de flashcards, que ya está ahí, y ahí tenemos el break. ¿Qué vendría a ser la regulación de la síntesis del nuevo de las pirimidinas? ¿En qué consiste? Bueno, ya les había comentado, ¿no es cierto? Estas flechitas, la roja es inhibición y la verde es estimulación. Entonces, no sé si alguien quisiera, según lo que ya había comentado antes, hablar de la inhibición. O sea, ¿qué significa esto? UDP, le manda un mensaje acá a la Carolina Aspartato, que dice que es inhibición. No sé si alguien le gustaría comentarlo. Justamente, ¿no? Ahí ganan el que comenta porque está intentándolo y va a tener una retroalimentación, ¿no? Entonces, no hay problema, cualquiera puede participar. Muy bien. No porque se equivoquen. Al final es mejor tener la retroalimentación para que ustedes sean autónomos luego y puedan leer, ¿no? Sus libros, sus afiches, las imágenes que tengan sus PPT de seminario, etcétera, ¿no? Para poder interpretarlo mejor. Unos 7 segunditos más. 5, 4, 2, 1. Listo. Entonces, vamos a explicarlo. Básicamente sería esto. Que iniciemos en donde comienza la flecha, que sería acá, ¿no? O por acá. El UDP en este caso le va a mandar un mensaje de inhibición a la enzima, esta, la aspartato transferroamilasa. La va a inhibir, tiene un mensaje inhibitorio, la va a inhibir. ¿Por qué? Porque hay un exceso de UDP, ¿no es cierto? Y la va a inhibir por esa razón. Lo mismo acá. De UTP, ¿no es cierto? Va a mandar también un mensaje de inhibición a la enzima. Este es también el UTP y el CTP. ¿Por qué? Porque como hay un exceso de estos componentes, entonces ellos mismos dicen, no, hay que ser como que conscientes y hay que decirle a nuestro jefe que ya no nos produzca más. ¿Por qué? Porque ya estamos en cantidad adecuada, ¿no? Entonces le dan un mensaje de inhibición e inhiben a esta enzima, ¿no? Por otro lado, la PRPP y la TPI-GTP, ¿qué es lo que van a hacer? Mandar un mensaje de estimulación. Y van a decir, bueno, el PRPP, recuerden que estaba en esta columna, ¿no es cierto?, en esta vía, pero no como precursor, sino como intermediario. Entonces, el PRPP, si se está acumulando, va a llamar a, oye,
continúa la síntesis, ¿no? Va a estar promoviendo, ¿no es cierto?, la síntesis de nuevo de las pirimidinas. En cambio, el ATP y el ATP, ¿ellos qué tienen que ver? Porque ellos son, ¿qué cosa? ¿Purinas o pirimidinas? La adenina y la guanina. ¿Purinas? Exacto, ¿no es cierto? Son purinas. Y bueno, por lo tanto, exacto, ¿no es cierto? Gracias, ambos. ¿Qué están acá? Sí está diapositivas de pirimidinas. Lo que pasa es que, acá les tengo esta imagen, es que el ADN al final es, ¿no es cierto?, un baile, una danza recíproca, ¿no? De dos, siempre hay parejas. Y las parejas ya están dadas, ¿no? En este caso, quisiera que también tengan una mnemotecnia para eso. Yo solamente, ¿no? Para mí puede ser Gisela Castro, ¿no? También puede ser Carlos Gutiérrez y así, ¿no? Vive en AT, ya está. Entonces, Gisela Castro es nuevo, vamos a quedar jóvenes. Gisela Castro vive en AT y listo, esas son nuestras parejas. Por lo tanto, si se dan cuenta, las parejas de la timina y la citosina, que son pirimidinas, son purinas, ¿no? Pirimidina es una con purina, ya. Ahora, eso significa que si hay, por ejemplo, digamos que las purinas son las mujeres, ¿ya? Y las pirimidinas son los hombres. Entonces, y acá en esta danza de dos, sí o sí es de dos, acá no hay nadie bailando solo, bailando de tres, ¿no? En este baile sí o sí tienen que estar en parejas. Y si es que ustedes miran que en el baile hay 80 mujeres, 80 purinas, y hay 20 hombres, eso no puede pasar según las reglas de juego del ADN, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, vayan a producirse más, llámenos a sus amigos, lo que sea, que nosotros somos 80, nosotros somos 20, tienen que venir otros 60. Entonces, ellas, el exceso de las purinas va a estimular la producción, ¿no es cierto?, de pirimidinas. Y eso es lo que está sucediendo acá. La ATP y el GTP van a estimular cuando hay un exceso o cuando superan a las pirimidinas, van a estimular la producción, como estimulando las partatotacamidasa para que pueda ayudar a esta síntesis, ¿no? Y listo, ¿no? Esa es como que la manera de explicarlo. Y ahora sí vamos a las flashcards, ¿no? Pero antes, break, ¿ya? Lo dejo ahí para que ustedes puedan como que repasarla, ¿no? Antes de responder. Cada una va a tener un puntito, ¿ya? Y bueno, pues igual, váyanse a tomar agua, vayan al baño o lo que sea, ¿no? Van a ser unos 5 minutos, ¿ya? Es importante porque si no nuestra atención baja, ¿ya? Lo voy a dejar compartiendo en esa diapositiva. Wow.
Eso, chicos. Entonces, volvemos. Ya. Entonces, bueno, aún pueden ver las flashcards, ¿ya? A ver si por un puntito cada uno. Alguien me... Estamos hablando, sí. ¿Alguien me podría hacer la respuesta a la primera pregunta? Dice, ¿qué enzima es la que produciría la SCID si se ausenta? ¿Cuál es la enzima que está mal ahí en esa enfermedad? ¿Recuerdan? Si no, es lo bueno de las diapositivas, por así decirlo, ¿no? De las flashcards, porque me permite mover. ADA. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién fue? No vi el nombre. Soy yo, Carmen. Ya. Listo, muy bien, ¿no es cierto? Claro. La enzima ADA, ¿no es cierto? Básicamente. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería? La ribosa, ¿no es cierto? La ribosa y desoxirribosa se diferencian en la presencia de un oxígeno en el carbono. ¿En cuál carbono? ¿Carbono 1, 2, 3, 4 o 5? De carbono 2. Exacto, ¿no es cierto? Ya, vamos a... ¿No se estaba compartiendo? Exacto, ¿no es cierto? Vamos por acá. Estaba compartiendo mi imagencita, ¿no? Toda pantalla. Y claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, gracias. Ay, y Sebastián, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tiene un poquito más. Claro, básicamente eso sería, ¿no es cierto? Recordemos por acá, en la parte de los nucleótidos, esto, ¿no es cierto? En el carbono 2, porque así, está un poco raro. Pero acá, ¿no es cierto? Ahí es donde se encuentra la diferencia, ¿no? Entre la ribosa y desoxirribosa. Chévere. Y la otra pregunta era la de la ADA, ¿no? Siempre me gusta volver para que ustedes puedan saber de dónde se sacó esa información. Acá está, ¿no es cierto? Cuando se ausenta la enzima ADA, ¿no es cierto? Se produce el SCID, que es, ¿qué cosa? El síndrome de inmunodeficiencia combinada. ¿Y qué es esto? ¿No es cierto? También se le puede hacer la pregunta como, ¿qué enzima del salvamento de las purinas, cuando se ausenta, genera el síndrome de nido burbuja, ¿no? Ahí a la enzima ADA, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no es cierto? Y acá está, ¿no es cierto? Acá está la enzima ADA, ¿no? Si les pones al momento de las perimidinas, se saben que está mal, ¿no es cierto? Y listo. Siguiente pregunta. Un millón de dólares. ¿Dónde estamos? Por abajo, ¿no? Ya, acá dice ya. La molécula, producto del catabolismo de las purinas, que va a producir ácido úrico y luego urato, es... Esto viene en el examen también. ¿Se acuerdan? O sea, hay catabolismo de las purinas. Y esas purinas se tienen que convertir en una molécula para luego convertirse en ácido úrico, urato y eliminarse. ¿Cuál es esa enzima a la que tienen que converger? Si no se acuerdan, volvemos y está la respuesta por acá. Esta es la degradación, ¿no? Miren acá, esta es la degradación de los nucleótidos de la purina y miren, cuando hay exceso de las purinas, ¿no es cierto? Entonces entran en este proceso de catabolismo y bueno, pues acá, miren, tiene que converger en qué? En una santina, ¿ya? Santina, esa es la respuesta, ¿ya? Acá está la guanina y las adenosinas. Siguiente pregunta y última. Si hay un exceso de GTP, entonces también habrá un aumento de MPP, ¿verdadero o falso?
¿Se acuerdan que había una vía en la que se podía duplicar, no duplicar, se usaba una moneda energética diferente a la que se estaba produciendo? ¿No? 3, 2, 1, y volvemos. Miren, acá dice, vamos a esta parte. Aquí. En el caso de que haya un exceso de GTP, haya bastante GTP, entonces va a haber una, ¿qué cosa? Una síntesis, ¿no es cierto?, rápida, ¿no es cierto?, de la producción del AMP, y por lo tanto no va a haber un exceso permanente de GTP, va a ser por un ratito chiquitito, porque estas monedas se van a usar para generar el otro lado, y no, uno no va a estar como que aumentado sobre el otro, ¿no? Y listo. Eso sería, ¿ya? Siempre acá hay como que algunos niveles de dificultad, pero podemos razonar un poco más. Listo, entonces hicimos el break y vamos a la siguiente parte, ¿ya? Por eso dije que traigan agüita y así. ¿Ya? Mira, acá tenemos unas fuentes digestivas y nos vamos. Muy bien, entonces acá tenemos la parte del ADN. Acá mucha historia, pero básicamente son acá algunas características del ADN, ¿no? Como es que es en hélice, ¿no es cierto? En las... hay una cantidad de nanómetros, 0,34 por cada base, peldaño, ¿no? Y así, no hay una cantidad de ello, pero bueno. Todas esas características lo describieron quiénes, Rosalind Franklin y Michael Wilkes, ¿no? Luego, Watson y Crick se apoyaron de lo que había hecho Rosalind, ¿no es cierto?, para crear el modelo de mosaico, ¿no es cierto?, de doble S, mosaico de biología, ya mosaico fluido, iba a decir. Ya. Entonces, las características que tiene ese ADN es que es un polidesoxirribonucleicos. ¿Por qué? Porque tiene varios desoxirribonucleicos, ¿no es cierto? Son antiparalelas porque acá tenemos en un lado tenemos de esta forma, 5 y acá 3, y del otro lado tenemos 5 y 3. Son paralelas, pero están al revés, por lo tanto son complementarias porque, bueno, pues es de esa forma, y diferentes, ¿no es cierto?, porque también, ¿no?, de la misma forma no son iguales, ¿no? Uno está volteada y eso ya lo hace completamente diferente. Además que también las bases que tienen no son iguales, no es que A y al otro lado tampoco va, no es así. Ya, el helicoidal ya sabemos, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos esta bonita frase en la que menciona que todo va a estar escrito en el ADN a partir de unas 4 letras, no en un orden específico. ¿Y cuáles son esas 4 letras? ¿No es cierto? Es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. El uracilo no, porque esta es parte del ARN, ¿no? Entonces estas son las 4 letras a las que se refiere. Y bueno, pues van a estar en un orden, ¿no? Y bueno, van a generar genes, van a generar exones, van a generar también promotores y reguladores. Esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ya, sobre todo la siguiente semana, que es donde hacen los ecos. Ahora, Chargas, ¿qué me dice? Chargas me dice que lo que tenemos es que la proporción de las adeninas, ¿no es cierto?, debe ser similar a la proporción de la molécula a la que se está juntando, ¿no?, con la que está teniendo un enlace. En este caso, la adenina con timina, ¿no es cierto?, Gisela Cruz, o no sé qué dije antes. Gisela Cruz vive en AT, entonces AT tiene que ser la misma proporción. Si va a ser de todas las nucleótidos que tengas, va a ser, por ejemplo, 20 de adenina. ¿Cuántos de timina van a ser? También 20. Y si hablamos de que este porcentaje, 20%, 20%, ¿cuánto por ciento te queda en total? Te queda 140, te queda un 60%. Por lo tanto, entre los dos siguientes, citosina y guanina, tiene que ser ambos 30. Eso sí, este ejercicio. Bueno, acá lo vemos, por ejemplo, tenemos la rata, el hombre, sí, el hombre, mira, acá es mucho más sencillo. Adenina tenemos 30 en el hombre, ¿no? Y timina, 30 también, ¿no es cierto? Entonces miren cómo son iguales, y acá también, ¿no es cierto?, van a ser mucho más proporcionales cercanos a estos números, porque van a ser los que están unidos, ¿no? Entonces, prepárense para
un ejercicio así. Vamos a tener una pregunta de eso. Acá tenemos la parte de la replicación. La replicación, ¿qué es? Es el proceso en el cual un ácido nucleico va a, con ayuda de un conjunto de enzimas, va a replicarse, va a crear un duplicado de todo el ADN, ¿no? En la transcripción, digamos, vamos a ver que solo es la mitad, no más que la mitad, es una partecita específica lo que le quieras transferir para volverlo proteína. Pero no estamos en eso, acá es replicación. Y acá lo que queremos es duplicar completamente al ADN. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con ciertas enzimas. Acá está el DNA, las helicasas, la topoisomerasa y tal, ¿no? Entonces, acá, por favor, recordemos, esto es un poco de biología, entonces pido también su participación. DNA polimerasa, ¿no es cierto? Me va a ayudar a polimerizar. ¿Qué es polimerizar? ¿No es cierto? Volver algo mucho más grande, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los nucleótidos. ¿Y qué va a hacer la enzima polimerasa? Va a ayudar en coserlos, por así decirlo, uno tras otro, ¿no? Y los va a estar volviendo más grandes, ¿no? Juntos. Muy bien, las helicasas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer, no? La helicasa va a ser aquella que de mi ADN, ¿no es cierto? Que estaba así de forma helicoidal, acá el clan lo rompa unos enlaces, ¿no es cierto? Y empiece a destejer el ADN. Eso es lo que hace mi helicasa, ¿no es cierto? Rompe, ayuda en el desarrollamiento progresivo del ADN. Pero mi topoisomerasa me ayuda más porque se pone acá alrededor del sobreenrollamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Evita que se superenrolle al resto, como que acá tuvieras esto, tus ADNs libres, ¿no? Pero luego acá están reenrollado y luego acá está más o menos, ¿no? Ya como era antes, ¿no? En hélice, ¿no? Pero acá está súper enrollado. Entonces, esto lo evitamos con mi topoisomerasa, ¿no? Que evita el sobreenrollamiento, ¿ya? La DNA polimerasa, bueno, no, pero creo que es otra cosa. La DNA primasa, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Ella lo que hace es brindar un primer. En este caso, todo lo que van a colocar ahí es ADN, ¿ya? ADN, pero la ADN polimerasa, que es la que trabaja más aquí, ella no va a empezar de nada. A ella le tienes que entregar algo ya hecho, un borrador. Y en base a ese borrador, ella se inspira y crea un cuento, es decir, crea todo este polímero, ¿no es cierto?, de ADN. Pero tienes que darle un borrador, y ese borrador no va a ser algo de lo que ella está haciendo, o sea, no va a ser ADN, sino va a ser ARN. Entonces, mi primasa va a ser esa enzima que coloca el primer bloque de ARN para que mi ADN polimerasa, ¿no es cierto?, pueda guiarse y colocar detrás las moléculas de ADN, ¿no es cierto?, o sea, los nucleótidos. ¿Ya? Eso es lo que hace la primasa. Pone preparadores de RNA, o también llamados cebadores, ¿ya? O primers. Con respecto a las proteínas de unión a cadena única, eso es lo que hacen, ¿no? Acá se llaman SSB, proteínas de unión de cadena única. Se llaman así porque se van a unir a la cadena única de ADN. Antes estaban en parejas, ¿no es cierto?, el ADN, ¿no es cierto?, en forma helicoidal. Ahora como están solas, se van a desestabilizar y ahí se colocan hacia alrededor, ¿no es cierto?, para que estén estables, ¿no? Ya que están ahora solas estas cadenas. Y por medio de la DNA ligasa, todo lo que ya hizo, por ejemplo, la DNA polimerasa, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, construyó todo esto, construyó también esto, y acá está el primer, ¿no? Bueno, primer ya no, lo que se le cambió, antes estaba el primer y ahora lo cambiaron, ¿no? Entonces, ¿quién va a unir esto? La ligasa. Lo une y lo une. Y antes de ver eso, vemos esta imagen, ¿ya? Y también esta. Luego vamos a fijarse eso. En la horquilla de la replicación, acá tenemos esto, ¿no? Que mi ADN, primero para replicarlo, nosotros tenemos que encontrar mi caja tata. Acá está la caja tata, que va a ser rica en adenina y timina. ¿Por qué? Porque tiene menos enlaces, puentes de hidrógeno, ¿ya? Como tiene menos cantidad de eso, entonces es mucho más fácil de romper. Otro, en mi horquilla de replicación, acá ya mi helicasa, mi topoisomerasa ya ayudaron a desarrollar y ahora está un poco más justamente así, ¿no? Ayer. Y acá vamos a encontrar que mi RNA polimerasa va a trabajar de esta forma, de 5 hacia 3, es decir, en este sentido. En cambio, del otro lado,
cuando estaba abierto solo hasta acá, ¿no es cierto? Esta enzima solo pudo trabajar de aquí, desde el 5 hacia la derecha. Cuando se abrió un poco más, hasta aquí, pudo trabajar desde aquí hasta donde se había quedado. Y así también, ¿no? De la misma forma, acá y así. En cambio, esta enzima, como siempre fue 5-3, ella continúa y continúa y continúa, ¿no? No hay cortes. Por eso es que una cadena se llama continua y otro discontinua. Una se llama en general bidireccional porque se dan cuenta que una va hacia ese lado y otra parte va hacia el lado contrario. Se llama semiconservativa porque al final cada cadena de ADN nueva, esta va a ser una cadena nueva y esta va a ser otra, va a desaparecer obviamente la madre porque forman parte de las otras. Se llama de esa forma porque van a conservar una hebra de la cadena madre. ¿Ya? Y discontinua ya dije por qué. ¿Ya? Ahora, esa discontinua, esos fragmentos se van a llamar fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Fragmentos de Okazaki. ¿Quién va a llenar esos espacios? ¿Quién los va a juntar? La ligasa. Y miren, acá de verdad esto es el primer, ¿no? ¿Quién ponía el primer? Una primasa. ¿Ya? Así se llama, primasa. Primasa o DNA primasa. No sé cuál es. Y ahora sí. Listo. Entonces, antes de la preguntita, tenemos esta. Dice replicación. Dirección, ¿no? Ya. Entonces, ya podemos entender mejor el láser. Ya podemos entender un poco mejor la replicación. Sencillo, primero tú en casa con un nitroglicerasa, una rompe los enlaces, otra evita el superenrollamiento, luego que viene mi primer, ¿no es cierto? Puesta por mi primasa. La primasa coloca el primer y de ahí quien va a trabajar mi DNA polimerasa. Ella es la que va a ir trabajando en una cadena de forma discontinua, en otra continua, pero en ambos lados siempre de forma de 5-3, ¿no? Ya. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Después de ello vamos a tener que retirar, cambiar, ¿no es cierto? Esa primasa y cambiar por una DNA. Y luego la que los une, todos los fragmentos va a ser mi ligasa. Y se acabó, ¿no es cierto? Acá tenemos un video para repasar eso. Ahora sí la pregunta. ¿Quién quiere decirlo? Dice enzima que ayuda en la estabilización de las cadenas de ADN separadas. Ayuda. Enzima que ayuda. ¿Recuerdan? A ver, Thais. O Micaela. Ya, a ver, André o Yanela. Ya. Y por último, ya, me está diciendo Micaela. ADN polimerasa. ¿Cierto? Exacto, ¿no es cierto? Muy bien, Micaela. Sería casi, bien, casi. Las SCB, ¿ya? Les coloco aquí justamente para que ustedes puedan acordarse más, porque eso recordamos más de las como que las típicas, pero no tanto de las que no les hablo mucho y bueno, pues acá está, ¿ya? Proteínas de unión de cadena única o también llamadas SSB, antes escrito por ahí. Acá está, SSB. Y bueno, esas son las proteínas, ¿no es cierto?, que se unen a estas cadenas únicas de ADN y evitan que se vuelvan a unir, ¿no? Las estabilizan. Y eso sería, ¿ya? Luego repasen si así esta tablita, ¿ya? Es importante. Entonces, bueno, no se preocupen, que ahorita vamos a ver otras dos preguntitas, ¿ya? Para que puedan participar. Entonces, dice mutaciones. ¿Qué son mutaciones? Esta parte ya es el último tramo. Mutaciones son todos los cambios que existen a nivel de nuestra información genética, ¿no es cierto? Podemos clasificarlo de varias formas, pueden ser microscópicos cuando son menos de
más de 12 millones de bases, y bueno, pues si es de una base a 2 millones de bases es submicroscópico. Con respecto a la herencia, tenemos que es somática o germinal. Germinal es cuando ataca, ¿no es cierto? Están los gametos en la falla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que eso lo vas a poder heredar a tus hijos, ¿no? En cambio, si es somática, ¿qué significa? Que está la mutación en qué célula se dio, en una célula somática, por lo tanto no va a pasar a los otros. Como que a mí me dio una mutación en mi hueso, como tal, ¿no? En mis células en mi hueso. Entonces no se las va a pasar a mis hijos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si esa mutación se dio en mi gameto, en este caso en mi óvulo, ¿no? Ese óvulo con espermatozoides, futuramente, o sea, lo que va a pasar, van a crear a una persona completa. Entonces, esa mutación estuvo en algún lugar y va a afectar a alguno de esos órganos, ¿no? Entonces, eso obviamente sí va a pasar a la siguiente generación, ¿ya? Con respecto a la causa, puede ser variabilidad, cambios, puede generar enfermedades también, pero también puede generar evolución, ¿no? Hay algunas mutaciones positivas, ¿no? Con respecto al origen, pueden ser internas o pueden ser espontáneas. Internas se dice, ¿por qué? Porque puede ser por depuración, deprimidación, o sea, que están perdiendo piriminas, purinas, oxidarse, mutilarse. Eso lo vamos a ver ahorita. Los que pueden ser externos, que son los más conocidos por la X, la radiación gamma, los rayos ultravioleta, de los cuales hay que protegernos, los rayos aromáticos, ¿ya? Eso también lo vamos a ver. Y acá tenemos los tipos de mutaciones. Esto es interesante porque eso sí viene ya en los exámenes. Y bueno, miren, acá viene la referencia normal. Y luego hay que ver cómo se llaman las mutaciones siguientes. En este caso, esta es una sustitución, porque por si se dan cuenta, ¿no es cierto? Esta T ha sido reemplazada por esta C. En deleciones, acá hay menos cantidad que el inicio, se han deletado, ¿no? Se ha perdido, ¿no es cierto? Algunas, se han eliminado más bien algunas bases, ¿no? En inserciones se le ha colocado, se le ha añadido una cantidad de bases extra. En repeticiones, se repite TTG, 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 o cualquier otro patrón, ¿no? Y bueno, vemos en el que ejemplos son el de Huntington, Charcot-Marie-Tooth, síndrome de Williams, ¿no? Y eso, ¿ya? En origen de daño son tres. Depurinación, deprimidación. ¿Qué significa? Que está, mira, estamos perdiendo, ese es mi ADN, y acá había guanina, que es una purina, y ahora sí se fue, mira, ya no queda purina, entonces no hay purina, por lo tanto, se llama depurinación. Si sucediera con una pirimida, se llamaría deprimidación, está perdiendo. Básicamente es que la unión de la base y el azúcar se perdió, y por lo tanto, queda un vacío. Y ese vacío se puede reemplazar con GACT, como otra de las bases nitrogenadas, y por lo tanto puede ocasionar una puntuación, porque acá debería haber G, pero luego lo reemplazó con una T, entonces está mal, entonces es una mutación. Otros, y esto, como les digo, es el origen, ¿no?, de los daños. Citosina, ¿qué es lo que le puede pasar? Deaminación, ya no se pierde totalmente la base, sino una partecita de la base. En este caso pierde un grupo amino y se convierte en uracilo. Eso puede pasar, sí, y por lo tanto, en el ADN, ¿no es cierto?, se va a confundir y va a tratar de aparearse con el uracilo, cuando no debería ser así, debería aparearse con la citosina. Con respecto al último, es tímero de timina. ¿Qué es lo que sucede acá? Algo muy raro. Las bases nitrogenadas se tienen que unir con otras bases nitrogenadas que están en la cadena paralela de ADN. No entre ellas, que es lo que está sucediendo acá. Y el que ellas se estén uniendo va a generar un doblez entre todo el ADN, que bueno, va a generar problemas, una distorsión del ADN básicamente. Y bueno, pues acá vemos la reparación, en la que hay una integridad, ¿no es cierto?, bueno, el por qué se da la reparación, ¿no? Bueno, porque nosotros tenemos que velar por la integridad de la función de nuestro ADN, ¿no es cierto?, para transmitir los caracteres de forma adecuada. Por tanto, cuando hay una mutación que puede suceder, tenemos un sistema de reparación, ¿ya? Entonces, nos ayuda en qué momentos, por ejemplo, supracelular, apoptosis, en enfermedades degenerativas, en el envejecimiento y tal. Entonces, esos son los pasos que por favor yo quiero que se aprendan ahorita, ¿no? Que serían los pasos de la reparación. Uno sería reconocer el error, reconocer la mutación, ¿ya? Entonces se reconoce. Luego, paso número 2 sería tener una endonucleasa. La endonucleasa, donde se va a pegar en el extremo 5 del error. O sea, este es el error, ¿ya? Sitio AP, entonces se va a colocar en el extremo 5. Y la exonucleasa se va a pegar en el extremo 3. Ya tenemos dos lados, y ahora mi DNA polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? En ese hueco, porque ya se eliminó esa zona de mutación,
va a empezar a ¿no es cierto? Crear, ¿no es cierto? Sintetizar, polimerizar, ¿no? El ADN. Y finalmente se va a pegar por medio de la ligasa, ¿no es cierto? En la ligasa ya lo inicia. Entonces, acuérdense, reconocimiento del error por medio de una DNA glucosilada, luego endonucleasa, endo en 5, exo en 3, vean DNA polimerasa y luego la ligasa. ¿Ya? Ahora sí. Preguntita por todos. ¿Cuál sería el orden de las mutaciones? Los pasitos que acabamos de ver. Es cierto, pueden hablar por el chat, pero decimos, no digo así. O también pueden rápidamente, ¿no? Levantando su mano y listo. O con el micrófono. Voy a tardar unos minutitos porque son algunas palabritas. Un minuto. Aunque alguien ya podría estar hablando. Un minuto. Primero era el reconocimiento y después entraba las endonucleasas, luego helicasas y la DNA polimerasa y por último las ligasas. ¿No es cierto? A ver, lo primero es el reconocimiento. Al final dijiste la ligasa, anterior a ello la polimerasa. ¿Y cuál es la que inicia? ¿Exonucleasa o endonucleasa? Endonucleasa. Ya, endonucleasa. A ver, vamos a ver. Acá sería, muy bien, endonucleasa. Muy bien, felicidades, todo está bien, ya. La verdad, ahora que lo pienso, cuando haga estas preguntas, voy a colocar cada uno por dos, un por tres, como hacía hace tiempo que no se de anatomía presencial, porque hay algunas preguntitas que cuestan un poquito más, ¿no? Y ya. Ya, muy bien, en este caso, tu nombre es ahorita. ¿Me dices tu nombre? La que participó. Estaba viendo y luego se movió. Yantoy Rosa. También tengo otra pregunta. No Sí. entiendo mucho la diferencia entre, o sea, la función que hacen las endonucleasas y luego la helicasa. Ya, bueno, básicamente, cualquiera de ellas dos, ¿no es cierto?, va a cortar, ¿no? Va a ayudar a cortar, eso es. Así como la helicasa te ayuda al nivel de la replicación, ¿no es cierto?, a romper los enlaces, ¿no es cierto?, de la caja tata, ¿sí? De la misma forma, ¿no? Acá lo que se necesita es romper también, ¿no es cierto?, enlaces. Y van a romper tanto la endonucleasa como la exonucleasa, solo que la endonucleasa va a romperlo en el carbono 5, ¿no es cierto?, y la exonucleasa o helicasa en el carbono 3. Eso sería. Y la polimerasa es la que rellena, ¿verdad? Exacto, ¿no es cierto? Ella es la que polimeriza, ¿no es cierto? Genera, no es que se cree de la nada los nucleótidos, ¿no? Sino que están por ahí circulando, y ella es la que los agarra, por así decirlo, y los coloca en orden, ¿no? Y rellena, como dices.
Ya, ok, gracias. Gracias. Y bueno, ahora sí vamos a continuar. Terminando. Y bueno, solo viene una última pregunta más. Tenemos la reparación. Aquí hay bastantes tipos de reparación. Ya, aquí yo les presento una imagen de lo que vendría a ser cada academia. Ya, también se lo recomiendo para que puedan revisar. Y bueno, pues este es un esquema general con el total de reparaciones que existen, ¿no? En este caso de reparación directa, ¿no es cierto? Que simplemente hay una mutación, ya, o sea que no le hagas nada, deséchalo, ¿no? Ahí está. Otro, reparación por decisión, que es lo que vamos a ver. Reparación por decisión de bases, BER, que es ver, o reparación por decisión de nucleótidos, NER, o sea, NER, ¿ya? Pero esto lo vamos a explicar ahorita, más detallado. En cambio, acá hay una reparación que no le explican, esto no lo explican en la clase, ¿no? Reparación de ruptura de doble cadena, ¿no? Puede ser cuando se rompe la doble cadena, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, puede ser una unión de extremos no homólogos, simplemente los unes, ¿no es cierto? Y puede haber una pequeña mutación en el sitio, ¿no es cierto?, de ruptura, pero también puede haber una recombinación homóloga, que es que el cromosoma, ¿no es cierto?, va a guiarse del otro cromosoma, porque recuerden que son en pares los cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, se va a guiar de su otro cromosoma y va a decir, allá acaba la A, acaba la C, etcétera. Entonces, lo va a hacer bonito, ¿no? Y bueno, pues se va a recombinar de forma homóloga, ¿no? Bueno, ahora sí, esto también es súper importante, foco acá, porque tenemos el VER, NER y MMR, ¿no? El VER sería la reparación por decisión de bases, ¿ya? En cambio, el NER sería reparación por decisión de nucleótidos. El tamaño de lo que van a estar reparando es menos de 2 nanómetros en el VER y en el NER mayor de 2 nanómetros, ¿ya? Puede ser por depuración espontánea, ¿no es cierto? Puede ser por diseminación, ¿no? Y en el otro caso puede ser por unión de dimerocetimina provocados por rayos ultravioleta, ¿no? El punto es que en cualquiera de los casos seguimos esos pasitos que acabamos de ver, ¿no? Que se señala, ¿no es cierto?, en la zona en la que se reconoce el error, ¿no es cierto? Luego se coloca lo que vendría a ser, se elimina, ¿no es cierto?, esa base, ¿no es cierto?, con la endonucleasa, isonucleasa, ¿no? Se rellena, ¿no es cierto? Y bueno, pues luego se pega, ¿no? Por medio de la ligasa, ¿sí? Pero son errores chiquitos, acá son un poco más grandes. Este es el ejemplo del dimero de timina, que miren cómo se distorsiona y va distorsionando todo. Entonces se corta de los dos lados, se elimina eso, se crea nuevo ADN, ¿no? Por medio de la polimerasa, ¿no? Y está, luego se liga y se acabó. En cambio, la MMR, ¿qué es eso? ¿No? Match, repair, ¿no es cierto? Reparación por desigualdad. ¿Y qué significa eso? Básicamente que cuando hay un ADN que se está replicando, hay uno que es cadena antigua, o sea, hay uno viejo y hay otro que es nuevo, ¿no es cierto? Reciente. Entonces, ¿quién es más probable que haya mutado? El nuevo, ¿no es cierto? Porque el otro es antiguo, ya lo debieron haber chequeado, etcétera, ¿no? Entonces, es el nuevo. ¿Y cómo reconozco el nuevo? Identificando el viejo, porque el viejo va a tener, ¿qué cosa? Bastantes metiles, ¿ya? CH3, ¿no? En la cadena. Eso lo voy a identificar como viejo y por lo tanto voy a identificar si es viejo, el otro es nuevo. Entonces, él es el que está mal y por lo tanto voy a cortar esa parte, ¿no es cierto? Voy a reemplazarlo y todo, la verdad, todo similar, ¿no? Lo importante es el origen, el por qué, ¿no? Y ya está escrito porque lo recuerdo, ¿no? Ahora, estos son más que todos ejemplos para que sepan recordarse que el ver es con errores de menos de 2 nanómetros, NER con errores mayores de 2 nanómetros, Mixed Repair tiene que ver con el emparejamiento de por desigualdad, reparación por desigualdad, y bueno, pues se da porque se reconoce primero al viejo por sus metiles, ¿no? Y luego vas a reparar el otro, ¿no? El nuevo, la cadena nueva. Listo. Ahora, según eso, también va a ser la respuesta. ¿Qué significa ver y sobre qué actúa? Querían puntos por cada pregunta. Quiero ver.
no pueden Ah, escribir. era Sí, el dime. base Excision Repair, ¿no? El verbo. Ajá, sí, muy Era bien. cuando, por ejemplo, una situación se convierte en un error así, lo tienen que reconocerlo y sacarlo. ¿Era eso? Claro, ¿no es cierto? En general cuando está fallando es un error pequeño, ¿no? Cuando dice bases, a veces se piensa que de repente solo es una base la que falla, pero puede ser un error un poco más pequeño, ¿no? ¿Se acuerdan de cuánto era el tamaño? Esa es la segunda pregunta, ¿sobre qué actúa exactamente? ¿Qué tamaño de errores falla? Menor a 2 nanómetros. Sí, entonces, sí, menor a 2 nanómetros, ese es el primero. Muy bien, entonces, muchas gracias, Renzo, un puntito. Ya tenés 3. Y bueno, eso sería, ¿no? Que recuerden los nombrecitos, ¿no es cierto? Y los 2 nanómetros, ¿no? Yo siempre le voy a hacer énfasis en todo lo que puedan leer ustedes, ya sea su libro de hardware, algún manual en el futuro que lean para fisiopatología, etcétera. Siempre se centren en lo más importante, porque si no, luego pasan 10 hojas, ¿no? Y no se acuerdan de muchas cosas, ¿no? Entonces, uno mismo, con la práctica, va identificando qué es lo que sí o sí me tengo que saber, ¿no? Por eso les dejo acá estas preguntas casi después, para hacer justamente eso, ¿no? Practicar con ustedes, básicamente, su propio after record, ¿no? Termino de leer un párrafo chiquito, ¿de acuerdo? No me acuerdo, ¿no? Y así, ¿no? Y en el caso de que no me acuerdo, no hay problema, ¿no? Lo vuelvo a repasar, pero si no tenemos como que esta parada, ¿no? Ustedes ahorita estudiando conmigo, o ustedes cuando estudian solitos, o con sus amigos, ¿no? No hacen ese pequeño repaso, ¿no? Entonces, como que de repente no se aprovecha tanto porque no se hicieron esa pregunta. De repente sí piensan que entendieron, pero no necesariamente. Ya saben eso, ilusión de conocimiento físico. Entonces, muy bien. Ya voy a intentar crear un poquito más de preguntas durante las siguientes clases, ¿no? De mediana dificultad, de poca dificultad y también un poquito más grande y colocar puntos diferentes. Listo. Vamos a esa parte. Acá también hay una, por si acaso. Tenemos enfermedades, ¿ya? Con respecto a las enfermedades, con respecto a la reparación, ¿qué significa? Nosotros podemos tener mutaciones, ¿no? Ya. Esas mutaciones vamos a tener unos sistemas para repararlos. Ya hemos visto, VER, NER, reparación por homólogos, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa si es que esos sistemas de reparación fallan? Nos vamos a quedar con las mutaciones, esas mutaciones van a seguir, etcétera, ¿no? Y eso sí es dañino. Entonces, tenemos algunas enfermedades que se dan porque tenemos afectado nuestros sistemas de reparación. Y ahí tenemos esa cantidad de enfermedades, ¿no? Eso es una tabla del Harper, ¿ya? Lo que está por acá es de las diapositivas, ¿no? Y bueno, pues acá vemos, ¿no? Por ejemplo, lo que nos interesa un poquito más, que sería la reparación por sesión de nucleótido, el NER. Cuando está afectado este sistema de reparación, ¿qué enfermedades tenemos? La seroderma pigmentosa, que está por acá, ¿no es cierto? El síndrome de Cockayne, que está del mismo color, y la tricotidodistrofia, ¿no? Entonces, esa es una afección de los cabellitos, propiamente dicho, por trico, ¿ya? En el cerebro pigmentosa básicamente hay daños de la radiación ultravioleta y miren cómo es que se va a generar esos dímeros, por ahí están los dímeros de timina, ¿ya? Y bueno, el punto es que se genera toda esas características, ¿no es cierto?, en la piel, porque no tienen un sistema para repararlo, ¿no? Esa la mutación. También tienen otros, el cáncer colorectal, no polipósico, ¿no? La parte del cáncer de mama, ¿no es cierto?, con sus respectivos genes asociados, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Pero acá pueden ver, ¿no? Ya, excelente que el cáncer de mama esté ahí con eso, ¿no? Pero ¿cuál es el sistema, ¿no es cierto?, que se está afectando acá. Acá es el que lo tienen que ver. Por ejemplo, acá está el cáncer colorectal no hereditario, ¿no? Sin poliposis. El mismatch repair está fallando. Entonces yo les pediría que se acuerden de quién es, de las mutaciones del mismatch repair, del VER y del NER, ¿ya? Esos, y bueno, pues los que les han puesto por acá, por ejemplo, acá el cáncer mamario o más bien susceptibilidad a esta, está por la proporción homóloga, ¿no? Se los han colocado como tal, eso es algo que ya les he presentado, pero igual le pusieron cáncer de mama en sus diapos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso, y ahora, ¿qué pregunta? No, esa era tablita resumen, ¿no? Básicamente, que es que estos son los agentes que están dañando a la piel, la del ADN, que van a generar lesiones, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener estas vías de reparación que deberían estar actuando, ¿no? Entonces por acá tenemos una pregunta.
Ah, ya sé, ¿dónde está el producto? Está en su post-test. Bueno, acá, ¿alguien me podría hacer la respuesta a esta pregunta? Voy a cambiar de números. Dice, también por... Estas son 2 preguntas cada uno, ¿ya? 2 puntos para cada uno. Ya, dice, según la teoría de Charga, si tenemos el 20% de las adeninas de una especie en el humano, por ejemplo, ¿cuánto será el porcentaje de las citocinas? ¿Recuerdan? No, nos vamos a repasar que sería, ¿qué era la primera diapositiva de ADN? O sea, de cuando yo estaba explicando ADN, que estaba por aquí, ¿no? Charga. ¿Qué me dice Charga? Que el porcentaje de la cantidad de adeninas debe ser igual al porcentaje de la cantidad de timinas. Lo mismo con las citocinas y las guaninas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante. Por tanto, si me dicen, ¿y cuál es la relación? Para que no memoricen A con T y luego, ¿era A con G o con C o con T o con U? ¿No? Para que no memoricen eso, solamente son las parejas que forman, ¿no? Entre cadena y cadena. O sea, si no correr. Carlos Gutiérrez vive en Ate, Gisela Cruz vive en Ate, y así, ¿no? Cualquier mnemotecnia que les ayude, ¿ya? Entonces, si tengo en mi ejemplo de las flashcards, que es 20% de adeninas, entonces le digo, vaya, hay 20% de adeninas. Ahorita que mi porcentaje total debo tener 100%, ¿no? 20% de adeninas, más ¿cuánto porcentaje de lo otro? ¿Cuál sería mi pareja? ATE, ¿no es cierto? Entonces, timinas. Entonces, ¿cuánto va a haber de timinas? 20% también. Entonces, esto debe sumar en total, ¿cuánto? 40%. El otro lado debe sumar 60%. Ese 60% es igual a un 30% más 30. 30% de citocinas más 30% de guaninas, ¿no? ¿Y esto? La respuesta sería 30, ¿no es cierto? Y listo. Siguiente. Dice, función de la ADN primasa. ¿Se acuerdan? ADN primasa. Es una enzima de la replicación. Inicia la síntesis de ARN. Ajá, ¿no es cierto? Claro, inicia a ver, 2 personas a la vez. Ya, inicia la síntesis de la replicación del ADN, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella, bueno, más o menos también está por ahí, la de casa, como que con la topoisomerasa estuvieron al frente, a ver, acá está, ¿no es cierto? Porque primero ellas desenrollan, hay un espacio y ahí trabaja ¿quién? La ADN primasa, ¿no? Ajá, a ver, vamos a ver qué tipo... ¿no? Dice, ayuda a sintetizar cebadores para crear una nueva cadena de ADN. Ya. Esto es mucho más específico. ¿Ya? No escuché la primera voz. ¿Quién participó en voz alta? Creo que Rosa. Está ahí. Sí, ¿verdad? Uno. Y bueno, pues en mi caso dos, porque fue un poco más específica, ¿no? Específicamente, ¿ya? Y bueno, pues el anterior también ya tenía... Ah, no, el anterior no. Ya, entonces, eso sería, ¿no? Acá está la respuesta, aquí. En la primasa inicia la síntesis de los preparadores o cebadores del ARN, ¿no es cierto? Para que luego pueda trabajar
DNA polimerasa y así. ¿Ya? Siguiente pregunta, dice la célula de pigmentosa se da por una alteración del mecanismo de reparación de... ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Hay varios sistemas de reparación, ¿no? Pero cuando uno falla, se da célula pigmentosa. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta sería el, ¿dónde está? El NER, ¿ya? Eso. Ya acuérdense, por favor, ¿no? En que está fallando la célula pigmentosa es el NER, el síndrome que Kane también, y la tricotiodistrofia también, ¿no? Y el cáncer colorectal, ¿no? No polipósico, el mismatch. Y eso falta esta, ¿no? Mecanismo de reparación del ver, o sea, cuando ambas cadenas se rompieron. ¿Esto es verdadero o falso? ¿No es cierto? Claro, falso. ¿No es cierto, muy bien, Sebastián? Porque al final, ¿no es cierto? Las dos cadenas cuando se rompen tienen otros dos tipos de reparación, ¿no? Que no se los enseñaron en la teoría, pero acá se los muestro, ¿no? Pero es importante para que se reconozcan cuál es la función del ver, exactamente cuál es la función del NER, ¿no? Es diferente. Y bueno, acá ya les dejo las preguntitas, ¿no? Que justo vamos a hacer lo que vamos a ver, me parece, en el cómo solucionamos. Si alguien también tiene que arreglarse, les voy a pasar ahorita mismo el post-it. Voy a cerrar esto para copiárselos en el chat. A ver, acá está el post-it. Ya, les estoy colocando en donde, en su postes, en el chat de Teams. Bueno, para no quedarnos así, porque es necesario justamente hacer el Kahoot, que es justamente de todas las clases. Ahí está. Para los que el tiempo va a contar después de que terminemos el Kahoot, ¿ya? Para que no tengan miedo de, ay, pero igual, ya no se preocupen, es para los que tengan que retirar. A ver, ya, entonces estamos acá, vamos a asignar, empezar. Solo colocan en Kahoot, colocan el pin, el numerito, colocan cualquier nombre, eso también es chévere. En mis asesorías lo que yo busco es que ustedes puedan, no necesariamente que coloquen su nombre como tal. Ay, muy bien. Ya. No necesariamente que coloquen su nombre, pero lo que sí les pido, ahí está, ya tienen está corriendo, ahí está, 446330, que cuando hagan el post puedan rellenar con su apodo, es decir,
Ahorita te pueden colocar cualquier apodo, ¿no? Porque no interesa tanto si están ahí arriba o abajo, porque ahorita es público, ¿no? Lo que me interesa más es que ustedes puedan participar, ¿no? Que puedan justamente esos pensamientos de personas que en la verdad nos interesan, ¿no? Pero a veces nos puede afectar, ¿no? Vamos a estar en una carrera eterna con esos pensamientos igual. Entonces, a mi cita, pueden colocar cualquier apodo. Yo tengo un poco la costumbre de que utilizan a veces algunas palabras de bioquímica, justo que hemos visto hoy día. No hay problema, la verdad, excelente, más bien. Así nos reconozco un poco más rápido. Pero si es un pedimento para ustedes, colóquense algún apodo. Bueno, colocarse el ciclo de Krebs, ahorita hemos visto ADA, ¿no? HPGRT, todos nos hemos visto. LDH, exonucleasa, endonucleasa, etcétera, ¿no? PRPP, se pueden elegir, ¿ya? Vamos a dar unos 3 minutos para que se coloquen en el Kahoot, ¿ya? Tiene 5 preguntas. Creo que 3 son de este tema y 2 del anterior, porque recuerden que eso va a ser una manera de, con los que estemos acá, los que se queden, ¿no? Podamos aprovechar eso y, bueno, pues hacer esta pregunta sí, el tema anterior, ¿ya? Entonces, 3 minutos. Franco, Dalia, Yanila, André, bueno, ahí me ya está. Renzo, Carmen, Tamara, Sebastián, Micaela, Thais, Janine, Kevin y Rosa. Pueden ir colocándose su nombre, solo como les decía, colocan aquí, escriben Kahoot Pin y colocan el apodo que quieran, su nombre, no hay problema. Dos minutitos, iniciamos a las 6:13. Sí, pues he dicho 3 minutos. Ya, al ranking, a la siguiente voy a crear un POSIT, ya porque la computadora tiene esa alternativa, para que ustedes puedan ver los puntajes. De acá yo los tengo en escrito. Ahí, no estoy mintiendo, sí le voy a dar a la persona que esté ganando más puntos. Ahorita hay 22 puntos, Renzo 2, Sebastián 4, Carmen 1, Rosa 2 y Micaela 2. A ver, el que está ganando es Sebastián y luego le sigue empatados 4 personas. Jaime, Renzo, Rosa y Micaela. Entonces acá también vamos a dar a los respectivos, son 3 primeros puestos acá, ¿no? Entonces van a ganar el primero 3 puntos, el segundo 2 puntos y el último 1 punto. ¿Ya? Ya, así. Quedan unos segundos. $20 segundos. Este Kahoot luego se lo voy a compartir con ustedes, va a ser con todo el público para que ustedes lo puedan repasar. Y como les digo, ¿no? Al ganador, hacer su Kahoot solito, ¿no? Con otras preguntas, obviamente, ¿no? Para que pueda practicar más. Ya, ahora sí, comenzamos. La persona que se refiere a internet o algo, abajo siempre va a estar el pin. ¿Ya? 3, 2, 1. Bueno, voy a hacer un. Ahora sí iniciamos. Ya, acá encima se hace un clic suelo. Porque recuerden que vamos a ir haciendo circuladamente. Solo son 5, son 6 preguntas. Precursor de la síntesis de nuevo de las purinas. ¡Yay! Muy bien. Entonces, la PRPP, ¿ya? No hay problema ahí. Solo recordar que la PRPP es síntesis
Es precursor, digo, de la síntesis de nuevo de purinas, pero también ayuda en la síntesis de las pirimidinas, pero ya no como precursor, sino como intermediario. Muy bien. Ya. Carbono de la ribosa que interviene en el crecimiento del ácido nucleico. Muy bien, ¿no? Es el carbono 5 y 3. Siempre acuérdense, ¿ya? A ver. Ácido nucleico, estructura. ¿Acaso? Mira, justo lo que yo necesitaba. Porque este negro, excelente, ¿no? Mira, acá tenemos lo que vendría a ser los de que están de colores al centro son las bases nitrogenadas. Acá está la ribosa y acá están los grupos fosfato, ¿no? Entonces, achicando, tenemos que, por aquí está el 5, ¿no es cierto? Acá está el 3. No son los dos terminales, pero nosotros sabemos que vamos siempre de 5 a 3, ¿no? Entonces, justo los carbonos que están ayudando, este es carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Este 5 está pegado al grupo fosfato que se va a pegar con el siguiente nucleótido, y así, ¿ya? Entonces siempre es el 3 y el 5, ¿ya? Los que están ahí. Ojo, ¿dónde están? Sí, muy bien, sigamos. Sí. Recuerda que acá importa hacerlo bien, pero tenemos que hacerlo rápido. ¿Cómo se llama el azúcar del ADN? Fácil, fácil. La desoxirribosa, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. La racha también te da un poco más de puntos. Racha es cuando haces buenas seguidas. La reparación por escisión de nucleótidos mayor a 2 nanómetros. Nanómetros se llama. Muy bien, el NER, ¿ya? El NER, porque recuerden que el RER es más chiquito. Acuérdense con esto, el más chiquito, alfabéticamente, ¿no es cierto? O el que inicia es el VER, ¿no es cierto? Entonces es el más chiquito y el más grande vendrá a ser el NER. Por acá está. Ajá, acá están los tamañitos, ¿ya? Claro, debería ser nanómetros. Ay, error, que tengo que corregir. Muy bien, Thais. Con sustrato, márcalo falso. Y decía, ¿qué te va? Claro, es encima. A ver, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Se une por enlace covalente. Recuerden eso. El cosustrato es un tipo de coenzima, así como el grupo procético. Solo que, ¿cuál es la diferencia entre el grupo procético covalente y el cosustrato? Que el cosustrato se une por, no se une por enlace covalente, por eso es que es falso. Se une por un enlace de puente de hidrógeno. Eso, es verdadero. Enlace covalente, ¿quién lo hace? El grupo prostético, que está bien pegado a su hermano, ¿no es cierto? Que vendría a ser la apoenzima, ¿no? Y siempre trabajan juntos. En cambio, el cosustrato no es, a veces sí, a veces no, es porque es un enlace así débil, ¿no? Muy bien, y la última pregunta me parece, sí. 6 de 6. A más afinidad entre enzima y sustrato, ¿qué es lo que sucede con el KM o con la saturación? ¿Cuál es el verdadero? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces,
sería baja el KM, ¿no es cierto? Baja el KM. Y bueno, esa sería la respuesta, porque al final son inversamente proporcionales, la afinidad con el KM, ¿no? Entonces, simplemente recordar esa parte. Voy a dónde, encima, ¿no? Acá está el sustrato que les decía, ¿no es cierto? Con sustrato, grupo prostético. Y por otro lado tenemos al KM, ¿no? Acá está, afinidad con KM son inversamente proporcionales. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a ver el podio, darle los puntos respectivos a cada persona. Por el momento, por esta clase ya, vamos a tratar de resolver el Kahoot a la persona que haya ganado más puntos en general. Y a la siguiente va a ser junto con el post-test. Ya, chévere, justo colocaron sus nombres, porque luego también iba a pedirles. Ya, muy bien, primero felicidades, Thais, Micaela, Amigacita, Rosy y Franco. Ya, a ver, Chan, dije Thais, 3 puntos. Thais, 3 puntos. Franco, 2. Y Micaela, 1, ¿no es cierto? Aún así, en mi tableta de puntajes que lo voy a tener a la siguiente vez en un post para que así sea de manera virtual más rápido lo vean. En este caso ganó Sebastián con 4 puntos. Y los dos siguientes es Micaela y Thais, ¿no? Entonces, tengo que usar bien mejor esta dinámica, pero lo que sí les puedo pasar ya es lo que vendrá a ser el Kahoot nuevo por ustedes. Ya, entonces, lo dejamos ahí y a la siguiente va a haber un espacio en el post-test para que coloquen, ¿no? De tal manera de que yo pueda sumar esos puntos con los puntos que sacaron en el post-test, o sea, 16, 20, ¿no? Obviamente, mientras más, mejor, ¿no? Para tener más posibilidades de ganar ese material estricto. Y listo, ahora sí, se terminó. Nos vamos, les voy a pasar el PPT y no se olviden de repasar este banqueíto, ¿no? Que la verdad son algunas preguntas que ya hemos visto ahora, ¿ya? O las van a ver. Y bueno, acá está la respuesta, ¿ya? Incluso acá les dejé un textito extra para que postes. Ya se los pasé. ¿Está en dónde? En el chat de Teams. Está por aquí. Se lo voy a pasar de nuevo. No se olviden. Y ahora sí voy a tener de grabar.